arbusto. El cerebro lo ha decodificado en base a lo que piensa que debería estar ahí. La mayoría de gente leería optical en la parte de arriba, pero otros leerían ilusión. Algunos verían en la parte de abajo bueno y otros verían malo. De esa manera es en la que nuestro cerebro decodifica la realidad. Estos son ejemplos muy simples, pero el tema se vuelve más complejo. Einstein dijo, la realidad es una ilusión, pero una ilusión persistente. Este mundo que pensamos que es de alguna manera infinito, es como un canal de televisión holográfica. En el espacio que estoy ocupando ahora mismo están todas las frecuencias de estaciones de televisión y de radio emitiendo en Oxford. Y yo no puedo verlas y ellas no pueden verse entre sí, porque operan diferentes ondas de frecuencia. Si consigues una televisión o una radio y sintonizas una de esas ondas, bingo, ya tienes conexión con esa estación. Esa es ahora tu realidad. Mueve el dial a otra estación y tendrás una nueva realidad. Pero la estación anterior no ha dejado de emitir. Está emitiendo exactamente igual que lo hacía antes. Simplemente ya no está sintonizándola. Estos cuerpos físicos nos aprisionan dentro de un rango de frecuencias a través del cual percibimos la realidad en la cual llamamos mundo físico. En el mismo espacio que estamos ocupando hay otros infinitos números de frecuencias de otras realidades y nosotros mismos, en términos de conciencia, también somos infinitos. Pero cuando trabajamos a través del cuerpo físico, nuestra conciencia infinita, y en cuanto empiezas a identificar a este cuerpo, este ordenador biológico con todo lo que somos, te ves rápidamente aprisionado en esta cárcel de los 5 sentidos. Pero una vez que te das cuenta de que eres conciencia teniendo una experiencia a través de este cuerpo físico, tu mente se empieza a abrir y comienza a aceptar que somos infinitos y no solo Pepe García o Manolo Pérez o alguien que no tiene poder, que tan solo es un espectador. Hay un maravilloso cómico norteamericano, no sé si alguien le conoce, Bill Hicks. Él era un genio. Él dijo esto como parte de una broma, pero era un hombre muy profundo. Toda la materia es meramente energía condensada en una lenta vibración. Todos nosotros somos conciencia experimentándose a sí misma subjetivamente. No existe tal cosa llamada muerte. La vida es solo un sueño y nosotros somos la imaginación de nosotros mismos. La clave para el control de las masas es la manipulación de la imaginación de lo que somos nosotros mismos. La manipulación de cómo decodificamos la realidad en la percepción del mundo que vemos. La gente dice, ver para creer. En realidad es creer para poder llegar a ver, porque nuestros sistemas de creencias afectan a la manera por la cual nuestro cerebro decodifica la realidad. Hay muchas investigaciones en este campo que demuestran que esto es correcto. En palabras de William Blake, si las puertas de la percepción fueran abiertas, todo le parecería al hombre como realmente es infinito. Pero a través de las lentes del cuerpo físico, particularmente del manipulado, para nada tiene ese aspecto. Más bien parece que todo está desconectado entre sí y que no existe la unidad de las cosas. Y como dijo H.M. Tomlinson, vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Y como ellos tienen la capacidad de manipular la manera en la que la gente ve el mundo, ellos nos animan a ver el mundo en un estado de división, de separación. Estoy separado de ti, no tengo ningún tipo de conexión contigo y solo hay espacio vacío entre nosotros. Aquí es donde desaparece la unidad y entras en un estado de supervivencia y de sálvese quien pueda, competición, debo ganar, división. Pero cuando todos somos una sola conciencia experimentándose a sí misma subjetivamente, lo que hacemos es crear esa experiencia a través de diferentes formas físicas. Pero somos una sola conciencia que ha sido puesta en guerra consigo mismo por la manipulación del divide y vencerás y todas estas otras técnicas. El cuerpo es un ordenador biológico que tiene la habilidad de pensar por sí mismo a un nivel muy alto.
Y si caemos en lo que yo llamo conciencia corporal, donde solo percibimos la información a través de los 5 sentidos, entonces nos quedamos atrapados en ese nivel de conciencia corporal y solo se puede percibir este mundo físico y ver el mundo en términos de separación, de división, de desunión. Pero cuando nos volvemos conscientes, entonces lo vemos todo como si fuera una sola cosa. Somos todas expresiones de los demás. Descartes, hablando de la identidad propia, dijo: pienso, luego existo. Yo sugeriría proceso, luego existo. Porque estos ordenadores nuestros son programables. Puedes programarlos para decodificar la realidad de tal manera que encaje con tu agenda. Y así ha sido hecho. Como ejemplo, alguien como Paul McKenna, y algunas cosas sencillas de las que hace, es programar el cerebro para decodificar la realidad de manera manipulada y programada. ¿Habéis visto este programa de televisión hace algunos años donde tienes este tío Hammond en este coche de juguete hipnotizado para creer que estaba conduciendo un verdadero Porsche 911? Cuando este tío choca contra él con el otro coche de juguete, él reacciona como si esto estuviera pasando en su coche real. Hay muchas otras cosas que él ha logrado bajo la hipnosis. ¿Por qué? Porque ha implantado en esa mente una creencia que ha dictado la versión de la realidad para que encaje con esa creencia implantada, pasando a una gran escala. La raza humana abrumadoramente está bajo hipnosis de grupo, programada para verse a sí misma en el mundo de una manera determinada. La humanidad está dormida y cuando la gente empieza a entenderlo y a ver el mundo de esta manera tan diferente, usan ese término. Ellos dicen: me he despertado. Exactamente. Hemos despertado del trance al que hemos estado sometidos. ¿Y cuál es el mayor hipnotizador del planeta Tierra? La caja de la esquina de la habitación, la televisión, que está constantemente diciéndonos qué es correcto tomar como real, posible, verdadero, falso, moral, inmoral, en qué creer. Y es hipnosis. Eso es lo que es. Y no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Cuando vemos el mundo solo a través de los 5 sentidos, porque yo soy tan solo Manolo Pérez o Pepe García y caemos en la conciencia de cuerpo aislado, entonces entramos en una caja de limitación. Y cuando dejamos de conectar con los altos niveles de nuestra conciencia y dejamos de observar el mundo desde ese punto de vista, solo nos queda un lugar donde ir para averiguar quiénes somos y la naturaleza de la realidad. Y ese lugar es ahí fuera, a través de los ojos y los oídos. ¿Y quién controla eso? Los medios oficiales, el sistema de educación. Mételos dentro de una caja, atrápalos en la conciencia corporal y entonces programa el ordenador para que vean el mundo de tal manera que encaje con tu agenda. Conócete a ti mismo. ¿Cuánta gente ni siquiera se ha parado a pensar en eso? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Esto es algo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte y sobre la gente que ha experimentado todo esto. Y pensé que esta en concreto era especialmente brillante. Esto es lo que una persona dijo que le ocurrió. Todo desde el comienzo, mi nacimiento, mis ancestros, mis hijos, mi mujer, todo se une simultáneamente. Vi todo lo relacionado conmigo y con todo aquel que estuvo relacionado conmigo. Vi todo lo que ellos pensaban ahora, lo que estaban pensando en aquel momento, lo que pasó con anterioridad, lo que está pasando ahora. No existe el tiempo, no hay secuencia de eventos, no existe esa cosa llamada limitación, ni de distancia, ni de periodos, ni de tiempo, ni de lugar. Yo podía encontrarme en cualquier parte que quisiera simultáneamente. ¿Cómo puedo afirmar algo así? Porque él fue liberado de las lentes del ordenador corporal que nos atrapa dentro de este estrecho margen de frecuencia llamado luz visible y que pensamos que es todo lo que es y que es tan solo una infinitésima fracción del espacio que nos encontramos ahora mismo. Eso es lo que somos. Pero miran lo que nos hemos permitido convertirnos al ser endoctrinados en qué podemos creer y qué podemos percibir. Vivimos en el equivalente del Internet holográfico, como me he permitido llamarlo. El mundo parece muy sólido, pero entonces te dicen que está lleno de átomos que no tienen solidez.
¿Y cómo es eso posible? Porque esta es solo una ilusión. La solidez es decodificada. Estamos decodificando el equivalente de un Internet sin cable. A mi alrededor y de todo el mundo ahora existe algo parecido a un Internet sin cables y estamos decodificándolo en una realidad holográfica a la que llamamos el mundo. Así es, somos emisores y receptores de información. Y si puedes manipular al ordenador, entonces puedes manipular aquello que percibe y a lo que accede. Uno de esos chamanes que salen en los tabloides y de los que la gente dice, oh, es un brujo, es estúpido, primitivo. Pues uno de esos dijo, somos perceptores, somos conscientes, no somos objetos, no tenemos solidez real, somos ilimitados. Nosotros, o preferiblemente nuestra razón, olvidan esto y por consiguiente nos atrapamos a la totalidad de nosotros mismos en un círculo vicioso del cual extrañamente salimos durante nuestras vidas. Somos conciencia, eso es lo que somos. Y la idea de los manipuladores es limitar esa conciencia tanto como sea posible, de tal manera que solo nos veamos a nosotros mismos en términos de limitada separación. Vivimos en un mundo y universo holográfico. Bueno, esto es una huella holográfica, básicamente es un campo de frecuencias, pero cuando pones un láser sobre él, bingo, se convierte en una forma tridimensional aparentemente sólida. Este es el mundo en el que vivimos. De nuevo, los hologramas pueden aparecer tan sólidos como tú y yo. Está bien, eso es bueno, porque nosotros somos hologramas a un nivel físico. Eso es lo que decodificamos, eso es la realidad. La realidad son campos de frecuencias que decodificamos en este mundo llamado físico. En las películas de Matrix, Neo veía a la gente de manera normal, pero cuando atravesó por su transformación a nivel de conciencia superior, empezó a ver a gente de esta manera, de la derecha. ¿Por qué? Porque así somos en la realidad, en un nivel físico superior, y la manipulación de cómo vemos el mundo es la manera en la que se nos controla. Este es un fantástico libro que recomiendo llamado El universo holográfico, y hay una maravillosa historia en él que resume muy bien lo que estoy tratando de explicaros. El escritor Michael Talbot habla de algo que experimentó cuando su padre dio una fiesta y contrató a un hipnotista para dar un espectáculo durante ella. Lo que básicamente consiguió es que la gente se comiera una patata cruda creyéndose que se trataba de una manzana. ¿Cómo lo logró? Él implantó la creencia a la persona en cuestión de que se estaba comiendo una manzana, y el cuerpo humano no capta el sabor directamente desde la lengua. La señal pasa antes por el cerebro, el cual decodifica el sabor. La creencia implantada decodifica el sabor de la patata como si fuera el de una manzana, y así la persona saborea una manzana y no una patata. Pues este individuo llamado Tom, cuando estaba a punto de sacarle del estado de trance, o como lo quieras llamarlo, le dijo el hipnotista, cuando te despierte Tom, no vas a ser capaz de ver a tu hija en la habitación. Y antes de hacer esto, él trajo a su hija, Tom estaba sentado, y la puso justo enfrente de Tom de tal manera que él veía a través de su ombligo. Entonces le saca del trance en apariencia y le pregunta, ¿puedes ver a tu hija, Tom? Tom echa un vistazo alrededor y dice, no, ella no está aquí. Ella se ríe, pero Tom no puede verla. El hipnotizador se coloca detrás de su hija y le pregunta, ¿qué es lo que tengo en la mano, Tom? Tom le dice, un reloj. Era muy obvio para Tom, aunque su hija se encontraba entre Tom y el reloj. El hipnotizador le pregunta a Tom, hay una inscripción en el reloj, ¿qué es lo que pone? Tom lee la inscripción a pesar de que su hija le bloquea la vista. Si yo ahora mismo cuento esto dentro de los límites oficiales de lo que es posible o no y de cómo funciona este mundo, la gente me dirá, es imposible. No lo es en realidad. El único lugar donde existía aquella habitación de una forma física, holográficamente, era en la realidad decodificada de Tom. El hecho de colocar en la mente de Tom la creencia implantada de que su hija no se encontraba en ese momento en la habitación hizo que su cerebro dejara de decodificar el campo de energía de la hija de forma
holográfica. Así que para él, el resto de personas en la habitación estaban ahí hablando holográficamente para poder verlos físicamente, pero no su hija, ya que no estaba decodificándola. Este es exactamente el mismo tipo de funcionamiento que está ocurriendo en China, donde a la gente no se le permite acceder a grandes cantidades de información en Internet y se les bloquea el acceso